Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hoy vamos a compartir firmes. Y para esa vida sobrenatural, la cual estamos compartiendo, es necesario estar firmes. Hemos venido hablando de 3 versículos. Confía en el Señor y prosperarás. Tendrás honra, riquezas y vida. Al ser humilde y temeroso de Dios. Humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, Dios te exaltará. Es algo sobrenatural. Y en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, vamos a ver la palabra de Dios que está por encima de todo, cómo se cumple. Pero para eso es necesario, debemos de estar firmes. Hace 8 días compartíamos que Dios nos llamó a una vida sobrenatural. Y Dios no miente, pero para eso es necesario estar firmes. Y hay muchas cosas, situaciones, pensamientos, circunstancias que nos llevan a no estar firmes. Por eso la palabra nos dice firme. En la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios le llama la atención al hombre y le dice que esté firme. Así como dice, no temas, que yo estoy contigo, no temas, Dios nos anima a estar firmes. Nos llama la atención que debemos de estar firmes. Oramos para estar firmes. Y vamos a ver firmes en qué, porque debemos de estar firmes en varias cosas. Pero la base inicia lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gracias. Lo primero es que debemos de estar firmes en la fe. La fe es solo para la palabra de Dios. No puedes estar firmes en la fe en su negocio. No, porque el negocio se ve. Yo tengo fe en mi hijo y en mi hija. No, ellos los ves. La fe es solo para la palabra de Dios. Firmes en la fe. Que vemos en el antiguo pacto que está para nuestra enseñanza, vemos hombres firmes en la fe. Vemos hombres firmes totalmente como Abraham, que desde que Dios lo llamó, estuvo firme. Dice que Dios lo llamó y Abraham salió. Y dice que él salió sin saber a dónde iba, firme. Pero vemos hombres como Moisés, que Dios lo llama, y Moisés le dice, envía a otro. Y empieza un proceso para que Moisés pase a estar firme. Inicia un proceso donde Dios le muestra para que él esté firme y vaya y esté confiado y tranquilo que la palabra de Dios se iba a cumplir. Abraham dice que nunca dudó, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Firme en la fe. La fe es lo que es necesario para poder creer y estar convencido de que la palabra de Dios se va a cumplir, independiente de las situaciones y circunstancias, firmes. Moisés lo llamó Dios y Moisés le dijo, envía a otro. Yo no puedo, tengo dificultades. Pero Dios le dijo, no, ya lo llamé a usted. Dios te llamó y Dios te llamó a heredar bendición. Y esa herencia, esa bendición de esa vida sobrenatural es independiente de las situaciones y circunstancias. En este tiempo de pandemia, la palabra de Dios se cumple. ¿Qué es necesario para esa vida sobrenatural, familia? Estar firmes. Estar firmes. Que nada nos mueva. Que nada nos mueva de la palabra de Dios. Firmes. Moisés comenzó a caminar firme, pero llegó un momento en el desierto donde las circunstancias fueron tan duras, tan difíciles, que su mente natural le engañó y se olvidó de quién era el que le había llamado. Y le dijo a Dios, ¿cómo vamos a dar carne en este desierto a más de 600,000 personas? Y Dios le recordó quién era el que le había llamado. Ahora verás si mi palabra se cumple.
Pues familia, ahora verás si tú al estar firme en la palabra, a ver si se cumple. A ver si la palabra de Dios se cumple. Firme. Y Dios hizo el milagro. De ahí en adelante, Moisés nuevamente continuó firme. Pero Abraham no dudó. Moisés dudó al llamado y dudó luego en el camino. En Hebreos 11:1 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Que Dios no te deja ni te desampara. Eso no se ve. La palabra de Dios no se ve, pero sale a flote y se ve el milagro. Como dice que por fe Cristo vive en ti. Eso no lo vemos, pero dice por fe Cristo vive en ti. Eso no lo vemos, es por fe. Pero Cristo vive en cada uno de nosotros. Somos su pueblo. Lo primero que hemos de hacer para esa vida sobrenatural, disfrutarla en este tiempo y siempre, que fue lo que Dios nos llamó, es estar firmes en la fe. Y la fe es para la palabra de Dios. Si aún estamos diciendo en el hogar, yo tengo fe en mi hijo que va a salir adelante para que nos saque. No. Recuerda que en la definición de Hebreos 11:1, esa certeza y esa convicción está basada en la palabra de Dios. Cuando Abraham siempre decía, porque Dios dijo. Porque Dios era poderoso para cumplir todo lo que había prometido. Y Dios tiene promesas para tu vida, para nuestra vida. Y esas promesas nada las limita. Hemos estado compartiendo cada domingo. La palabra de Dios debemos de confiar, humillarnos bajo ella, obedecerla. Firmes en la fe es obedecer la palabra independiente de las situaciones y circunstancias. Firmes en la fe es ser agradecidos, así el engaño te diga, pero ¿cómo vas a ser agradecido si mira la situación que estás viviendo? Firme en la fe me lleva a hacer la palabra independiente de lo que vea. Porque el pueblo de Dios dice que vive en lo que no se ve. ¿Y qué es vivir en lo que no se ve? En la fe, en la palabra. El justo vivirá por fe. Oramos para que hoy Dios alumbre nuestro entendimiento, que lo que necesitamos es estar firmes en la fe, en su palabra y hacerla, que es lo que hemos venido compartiendo cada domingo. No caer en el engaño de congregarnos, leer la palabra y orar, y hacer totalmente lo opuesto a lo que nos dice la palabra y esperar la vida sobrenatural, esperar los milagros, esperar estar tranquilo, confiado y seguro. Eso no va a suceder. Debemos de hacer un alto hoy y el que está en Cristo nueva criatura es. Si Dios nos permitió levantarnos hoy y ver un nuevo día, es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad para que no mires tu pasado, sino que mires hoy la palabra. Y que eres una nueva persona para comenzar a obedecer su palabra y que suceda lo sobrenatural. Que suceda esa vida sobrenatural a la cual Dios te llamó. Dios llamó a Abraham y Abraham vivió una vida sobrenatural. Él no en su capacidad no podía lograr todo lo que hizo. Salió sin saber a dónde iba. Es decir, que en su capacidad él no podía llegar a la tierra prometida. En su capacidad no podía tener un hijo con su esposa. Igual en la prosperidad. Él caminó fue en la palabra. Porque si miras las circunstancias, si ves las noticias, si ves la situación de tu hogar, del negocio, de la empresa, pues de pronto vas a decaer, vas a estar triste, vas a estar angustiado y no vas a ver salida. Pero si al contrario haces un alto hoy y dices, Señor, me dio la oportunidad de abrir hoy los ojos y ver un nuevo día y estoy vivo, es porque Dios quiere que seas una nueva persona. El que está en Cristo, en la palabra, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, no importa ayer, no importa si ayer o antier dudé o desobedecí, lo importante es hoy. Señor, ayúdame. Yo quiero estar firmes en la fe, en tu palabra. Firme que tu palabra dice algo y lo voy a hacer.
Lo voy a hacer, ayúdame a hacerla, a no dudar. Como le dijo el hombre a Jesús, ayúdame en la incredulidad, a hacer lo que dice la palabra. No vivimos por vista, no nos quejamos, no dudamos, somos el pueblo de Dios. Y la palabra de Dios está por encima de esta situación y esta circunstancia. La promesa se cumple. Por favor, recordemos, esta situación de pandemia no limita la palabra de Dios, ni las promesas en este tiempo quedaron en stand-by hasta que pase las circunstancias. No, tú eres pueblo de Dios. Pero para esto debemos de estar firmes en la fe. La fe es por el oír y el oír la palabra. La fe es por el oír y el oír la palabra. Para estar firme en la fe, debo leer la palabra todos los días. Te animo a que leas el mensaje diario de la congregación, que ingreses a la página. Es fácil, Evangelio de la Gracia. Lee la palabra, porque para poder estar firme, debo leerla. Abraham, para estar firme en la palabra, primero tuvo que haberla escuchado. Dios le dijo, Abraham, sal, te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Si Abraham no escucha la palabra, él no puede salir. Primero debo escucharla. Primero es de leerla, escucharla, meditar y salir. Oramos que Dios alumbre nuestro entendimiento, que la renueve y ya descansar, saber que ese es el camino. Lo que te espera es una vida sobrenatural. Para eso Dios te llamó. Que en estos 4 meses y medio veamos la gloria de Dios y el poder. Hemos escuchado testimonios cada domingo en las familias, lo que está sucediendo, pero lo que viene cada día es más el poder de Dios al como congregación todos estar firmes en la fe. ¿Qué es firmes en la fe? En su palabra. No nos movemos por lo que nos dicen, no nos movemos por lo que sentimos, no nos movemos por lo que vemos, nos movemos en la palabra. Recuerda, Abraham, ¿por qué salió? Porque Dios le dijo. Él no sabía dónde iba a ir, ni qué camino coger. Él no sabía nada. Dios le dijo, salga que lo va a llevar. Y él en la palabra avanzó. Y Dios cumplió. Igual hoy. Firme en la fe, familia. No religiosidad, no son ritos, no son ceremonias, no tienes que pagar penitencias, no tienes que sacrificarte. Dios no quiere tu sacrificio, ni tus penitencias, ni que sufras. Él ya lo hizo por ti. La gracia, la verdad, el evangelio es que te llamó para alumbrar el entendimiento, para que veas la palabra que está en ti, la palabra implantada en ti, Cristo vive en ti, la palabra que la veas y que comiences a hacer esa palabra, obedecerla. Es fácil obedecerla, porque todo lo hace Dios. Y vamos a ver los milagros en el trabajo, en los negocios. Cómo Dios abre, te respalda, no te deja avergonzar en el hogar. Pero debemos de estar firmes en esa palabra. Noé, Dios le advirtió que hiciera un arca. Pero Noé, cuando Dios le llamó que hiciera un arca, Noé no vio oscuro, ni estaba lloviendo, ni sabía cuándo iba a empezar lo que le dijo Dios de un diluvio. Dice en Hebreos 11 que por la fe él la construyó. Por la fe Daniel, por la fe José, por la fe. Si lees todo Hebreos 11, aparece que la fe fue que movió a todos esos grandes hombres que nos animan a hacer lo que dijo Dios. Pero lo maravilloso que es que esos hombres eran igual que tú y yo. Miedosos. Moisés le dio miedo ir a hacer eso. Gedeón le daba miedo ir a hacer las cosas. Elías quería tirar la toalla, estaba huyendo de su responsabilidad, no quería más. Nosotros decimos grandes hombres, pero cuando uno va a mirar, dice que Elías tenía las mismas pasiones que las nuestras. Dios llama lo débil para mostrar su poder. La fe es por lo que ellos hicieron todo eso, o sea, no eran ellos, era Dios en ellos. Igual hoy. Dios te va a respaldar tu negocio, tu empleo, va a dar ideas de negocios, va a abrir, te va a dar sabiduría para manejar el hogar, que haya paz, armonía, valorar a la esposa, valorar al esposo, los hijos, la relación de los padres a los hijos, pues sabiduría a los padres para guiar a los hijos, y los hijos, el privilegio de ellos honrar y respetar al papá y a la mamá. Eso es sobrenatural.
tener una mente en paz y en tranquilidad. Eso lo genera Dios. Pero debemos de estar firmes, firmes en la fe, firmes en la palabra. Porque no vea el resultado hoy o mañana, yo no puedo ya moverme de la palabra. No, debo de continuar en la palabra. Así no vea el resultado. ¿Por qué? Porque vives para Dios. Porque vivimos para Dios. Porque Él nos genera la plenitud de vida. Porque en Él está la verdad. En Él es donde está la vida plena sobre esta tierra. Fuera de Él no. Fuera de Dios no hay esa plenitud, familia. Firmes en la fe. Es que yo estoy orando por mi hijo y sigue peor. Sigue orando por él. Sigue orando por él. Y sigue tratando con amor y ora por sabiduría a Dios cómo es de hablarle. ¿Cuándo? Depende de la edad. Y sigue orando por él. No es que llevo 5 y sigue igual. Sigue orando por él. Eso es lo nuestro. Lo que Dios nos dice es firme en la palabra lo que debemos de hacer. Y esperamos que Dios haga el milagro. Debemos de orar unos por otros. Todo va bien y entonces estoy firme en la fe. Pero ante la adversidad, entonces me muevo. Y me enojo con Dios. Dejo de congregarme. Dejo de orar. Dejo de leer la palabra. Que porque las cosas salieron mal. Eso no es estar firme en la fe. Firme en la fe es que apareció la adversidad. Igual tiene un propósito. Los que aman a Dios todo ayuda bien. Algo Dios está formando. Algo debe estar sucediendo en el propósito de Dios. Pero me quedo firme en su palabra. No dudo. Para los que aman a Dios todo ayuda bien. Estoy contento en cualquier situación. Ahí me quedo. Puede estar formando que debemos de ser más organizados. Puede ser. Y por el desorden entró un problema, una dificultad. Dios nos está formando para una vida sobrenatural. Debemos de estar firmes en su palabra y no dudar. Levantarnos cada día en su gozo. ¿Por qué nos garantiza Dios que Él cumple? Porque al estar firme, pero la circunstancia está difícil, ¿por qué así está difícil? Dios va a cumplir. Dios va a cumplir las promesas en tu vida. El que inicia la obra la termina. Entonces vamos a mirar en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Gracias. Y cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo. De hecho, la palabra dice que Dios no miente. O sea, su palabra se cumple. Su palabra se cumple. Pero aparte de que le hizo la promesa a Abraham, dice que él juró por sí mismo. No hay otro mayor. Hay otra parte de la Biblia que dice que Dios hace las cosas por amor a sí mismo. No hay otro mayor. Él es el todo. Él es el todopoderoso. Lo hace por sí mismo y dice que juró por sí mismo. Como Él no se puede negar, está la promesa y colocó un juramento. En lo natural, cuando alguien jura, dice, eso va a suceder, Él lo debe de cumplir. Entonces, por eso a Dios en esa relación con el hombre dice que la promesa interpuso juramento. Y vamos a mirar el pasaje donde sucede eso. Vamos a leer, es cuando Abraham va y va a sacrificar a Isaac. Dios le dice, sacrifíquelo. Abraham no duda, coge su hijo y se va. Y Dios lo detiene. En el momento que Dios lo detiene, aparece el cordero, hace el sacrificio y después de eso es lo que vamos a leer. Génesis 22, versículos 15 y 16. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. El ángel de Jehová es Cristo el Señor, Dios mismo. O sea, Dios mismo llama a Abraham y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Cuando aparece el juramento, Dios le dice, sacrifica a tu hijo.
firme en la fe. Abraham no dudó. Abraham no cuestionó. Abraham no le dijo a Dios, Dios, pero usted me prometió que iba a ser una gran nación y ya me dio el hijo, ¿cómo me lo va a quitar? No, Dios, yo creo que eso está mal. No. Abraham no dudó, no huyó, no rehusó. Absolutamente nada. Dice en Génesis, dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Pero Abraham estaba firme en la fe, es decir, en la palabra. Que Dios le decía a Abraham, él estaba firme y juró. Y él fue y lo hizo. No vio circunstancias ni situaciones. Ya en Romanos, Pablo muestra que Abraham sabía que si eso sucedía, si él lo sacrificaba, Dios era poderoso para volverlo a levantar. ¿Y por qué? Porque Dios había prometido que iba a ser una gran nación. Y Dios no miente. Y luego que Abraham tenía esa palabra, luego dice que juró por él mismo que lo iba a bendecir, que es lo que leemos en Hebreos 6. Dice que en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Es decir, nosotros, después de que Jesús muere y resucita. Ahora hay promesas para tu vida. Hay promesas para el pueblo de Dios. Y esa palabra se cumple independiente de las situaciones, de las circunstancias, de la capacidad de la persona. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Firmes en la fe, firmes en la palabra, en cada área de la vida. Y para eso es necesaria la relación. Abraham tenía relación con Dios. Daniel tenía relación con Dios. Job tenía relación con Dios. Pablo tenía relación con Dios personal. Dios te llamó a que tenga esa relación personal con Él. Un Dios que te ama, que te pueda acercar confiadamente a Él y decirle que te ayude a estar firme. Que hoy Dios, decirle, Señor, hoy me permitió ver un nuevo día. De hoy en adelante, Señor, quiero estar firme en la fe. A ver qué va a suceder en tu estado emocional. ¿Qué va a pasar afuera? ¿Cómo vas a hablar? Porque vas a estar firme en una palabra. Necesito leer la palabra para saber en qué debo estar firme y no moverme, sino estar firmes. Pase lo que pase, vamos a hacer lo que dice Dios, porque Dios no miente. Y siguiendo con el juramento, vamos a continuar en Hebreos. ¿Qué tiene que ver eso que le dijo Dios a Abraham, que le prometió y luego le juró de las promesas de él, con nosotros hoy? Dios se lo revela a Pablo, Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Gracias, hermoso. Eso que hizo Dios con Abraham es para nosotros también. Es para tu vida. Nos movemos por fe. Por eso iniciamos firme en la fe, y la fe es la convicción, la certeza de la palabra. No la vemos, pero es lo que permanece para siempre. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Oiga, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Tú eres heredero de la promesa. Dios te llamó a heredar bendición. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero esa promesa que le dijo Dios a Abraham quedó en stand-by cuando Dios dijo, mi pueblo es Israel. Y el resto de la humanidad quedó sin Dios en el mundo. No sabían que existía Dios, no tenían relación con Dios. Esas promesas quedaron hasta cuando Jesús muere y resucita e inicia el pacto de gracia. Ahí. Y Dios te llamó para que las conozcas. Que la vida comienza en tu interior, no afuera. Busca el reino de Dios y lo demás es añadido.
Recuerda que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve llegar a la cúspide del éxito profesional si terminas alcohólico o drogadicto? ¿De qué sirve? Lo primero es la vida en nuestro interior que la da Cristo. No significa que no vas a llegar a la cúspide de tu profesión. Claro que sí, Dios te da más de lo que pides y entiendes. Claro que lo vas a hacer, pero en el orden, primero en nuestro interior. Es Dios haciendo en tu vida, es la vida del Espíritu, el gozo y la paz que da Dios. Donde Dios hace en tu vida, Dios haciendo en ti, bendecido, bendecida. Es hermoso, es sobrenatural. Vivimos descansados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios te llamó para que tu fundamento sea la palabra y que estés firme. No importa que llevemos, pero es que llevo 10 años, 8 años y sigo igual y no cambio. Firme en la fe. Debo seguir orando, debo seguir leyendo la palabra y Señor, transfórmame. Dios nos va transformando de gloria en gloria hasta que lleguemos a la meta. Entonces dice la palabra, la promesa dice, queriendo mostrar más abundantemente a los obreros de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Consejo es la palabra, inmutabilidad, que no cambia, que permanece, que se cumple, que nada hace que no se cumple, nada. La inmutabilidad de la palabra. Y fuera de eso, interpuso juramento. Fuera que Dios no miente, juró por sí mismo. 2 cosas. Entonces vamos al versículo 18. Para que por 2 cosas inmutables, cosas que no cambian. ¿Dónde estamos seguros? Obedece la palabra de Dios. Confía en el Señor. Bendecido es el tiempo de ante Dios decirle, Señor, me rindo ante usted, voy a confiar en su palabra. Este ego, este resentimiento, este odio, la duda que tengo. No, Señor, su palabra es la verdad. ¿Qué me voy a desgastar en el mundo? Vivo en muchos problemas y muchas dificultades. Y usted me está diciendo que hay un mundo hermoso y maravilloso aquí en la tierra que es su reino de gozo y paz, de abundancia. Señor, yo quiero disfrutar de eso. Hoy Dios nos permitió abrir los ojos para eso, para estar firmes en la fe y a ver qué va a pasar de aquí en adelante en tu vida. Una vida sobrenatural, generada por Dios. Dice, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Imposible que Dios mienta. Recuerda que por naturaleza Dios no miente. Entonces, su palabra se cumple. Y juró por sí mismo. Y Él no se puede negar a sí mismo. Y Él es eterno. Quiere decir que cuando estás firme en la fe, firme en la palabra, estás seguro. ¿Queremos vivir seguros sobre la tierra? Confía en el Señor. Sé humilde y temeroso de Dios. Y humíllate bajo la mano poderosa de Dios. ¿Qué es todo eso? Fe. Para eso te llamó Dios, para conocerlo. No son ritos, no son penitencias, no son sacrificios. Nada de eso. Dios te llamó, conocerás la verdad, conocimiento. Dios te llamó y hoy abriste los ojos para ver un nuevo día, para decir hoy voy a estar firme en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Entonces va a comenzar a sentir un deseo ardiente en tu interior y oramos que eso sea así, que Dios lo coloque. ¿Qué dice la palabra? Oiga, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo debo tratar a mi esposa? Porque es que a mí me educaron de una manera y de donde yo vengo, pues allá de donde me educaron y como crecí, pues de esa manera es que trata a las mujeres. Pero yo no sé qué dice Dios, cómo debo tratarla a la esposa. Pues voy a averiguar, le pregunto al que me compartió, ¿cómo es que debo tratar a la esposa? ¿Qué dice Dios? No el hombre, Dios. Entonces voy a estar firme. Como dice Dios, lo voy a hacer. No, que ella no me trata bien. No interesa. Dios cuando te habla de cómo debes de tratar a tu esposa, no coloca la condición de ella hacia ti, sino de cómo lo debes de hacer. Igual la esposa, igual los hijos, igual en el trabajo, para Dios. Familia, cada área de la vida, Dios nos dice qué debo de hacer y debo estar firme. No devolviendo mal por mal.
no moviéndonos en lo que se ve y la situación. Dos cosas inmutables que Dios no miente: su palabra, sus promesas. Dios las cumple. Dios le dijo a Abraham, y cuando Abraham en Génesis cuentan que llegó a la edad de que ya iba a partir, que Dios ya iba a partir, iba a dejar el cuerpo, dice que Dios cumplió todas las promesas a Abraham, sin faltarle ninguna. Dice que al pueblo de Israel le cumplió todas las promesas sin faltar ninguna. Y promesas para tu vida Dios hoy nos tiene a cada uno, y Dios las va a cumplir sin faltar ninguna. ¿Y hay algo que le impida? Nada, porque Él juró por sí mismo y su palabra está por encima de las situaciones y circunstancias. ¿Qué debemos de hacer? Vivir por fe, firmes en la fe, en su palabra, no lo que veo, no lo que siento, porque me gritaron, entonces siento rabia y voy a salir a hacer eso. No, un momento, ya no vivo por lo que siento. Yo vivo por fe. Dice, el justo vivirá por fe. No dice, el justo vivirá por lo que siente, el justo vivirá por lo que ve, el justo vivirá por lo que él cree, lo que él piensa, el justo vivirá por lo que le enseñaron. No. El justo, nuestro fundamento, dice la palabra, el justo vivirá por fe. ¿Qué es? Firme en lo que dice Dios. En tu profesión, o eres diligente o eres perezoso, o haces las cosas a medias, o cuando estoy contento, entonces sí las hago bien, pero hoy amanecí como como triste y de mala gana, entonces las hago mal. Eso no es. Firme en la fe es que el trabajo lo debo hacer 100% siempre. Firme en la fe. Dios dijo que debías trabajar para Él al 100% todos los días. Pues eso lo hago. El primer resultado bendecido es cómo te terminas al finalizar el día. Al final del día, en tu interior, Dios te va a embargar de satisfacción, de sentirte bien. Increíble. ¿Por qué sucede eso? Porque Dios no miente, estás dándolo toda tu capacidad. Dice que si nosotros persistimos en el tiempo, vamos a cosechar, si no desistimos. Firmes en la fe. Que viene en este tiempo de aquí en adelante la congregación, familia, que Dios lo está haciendo. Dios ha sido misericordioso con la congregación, su amor ha estado presente cada día. Pues ahora más con lo que hemos venido compartiendo, vuelve y escuche las prédicas de estos 4 últimos domingos. Si no las has escuchado, te invito a que ingreses a la página. Recuerda, es fácil, Evangelio de la Gracia, prédicas. ¿Cómo queremos pasar este tiempo tranquilos, seguros y con resultados? Pues es firmes en la fe, en la palabra. Vamos a ver que Dios no miente, porque Él, por 2 cosas inmutables, su promesa y juró por sí mismo. Ese juramento que le hizo a Abraham es para nosotros. Entonces Dios te llamó, no importa la economía, bendecido. No importa tu economía cómo esté, ni cómo haya entrado este tiempo de pandemia, no interesa. En lo natural te van a decir, va a empeorar y es difícil. No vas a encontrar resultado. Al contrario, vas a caer en más deudas. Al contrario, vas a estar peor. Eso es lo que dice el mundo. Pero si en la economía comienzas a obedecer la palabra, firme en la fe, ser diligente, orarle a Dios, alternativa, hacer tu trabajo con amor, todo lo que dice la palabra, firme en la fe, bendecido Dios hace el milagro porque lo estamos viendo en la congregación. Dios te da una idea, la comienza a desarrollar. En tu empleo, Dios sostiene la empresa para que permanezcas en ella. Aparece el ascenso, bonos, te da sabiduría para administrar el recurso que llega y te muestra por dónde era el error. Tapas ese error que nos compartió John Jairo en diciembre, escuchemos esa prédica, la prosperidad económica, tapas los huecos, porque a veces no es el problema cuánto ingrese, sino que hay muchos rotos pequeñitos. Entonces por ahí se va todo el dinero. Entonces, de pronto está llegando el recurso que es suficiente, pero tengo muchos rotos pequeños. Entonces, escuchemos esa prédica, la prosperidad económica. Pero el milagro sucede porque Dios no miente, lo dice, Él prometió. Dios es imposible que mienta y juró por sí mismo. Se hizo pobre para enriquecerte. Dios te llamó a heredar bendición sobre esa tierra. Él ya venció la pobreza. Y Él te llamó para que no te falte nada. Pero en eso debemos estar firmes en la fe. Pero si me muevo en lo que se ve, pero acá donde me moví, yo quiero ver lo sobrenatural Dios. Yo quiero verlo.
pero no estoy acá firme en la fe. Entonces nos engañamos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos. No, Dios te llamó a crecer, a ser maduro. No nos podemos mover. Y si me muevo, aquí lo que voy a esperar es la disciplina de Dios para volver acá y ver el milagro acá. Dios te ama tanto que te llamó a conocerlo. Él es la vida. Él es la vida. Luego dice el versículo, el 18 finaliza hablando de la esperanza que tenemos. Hay esperanza. En medio de esta circunstancia hay esperanza. Porque dice la palabra, no lo que vemos, la palabra. Esto pasa en el tiempo de Dios. Puedes mañana desaparecer, como pareció desaparecer mañana, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, 6 meses, no sabemos. Oramos por la misericordia y amor de Dios sobre su creación, para que pase pronto esto. Pero estamos firmes en la esperanza de su palabra, que en medio de esto Dios cumple sus promesas. Y dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Escuchemos esto. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. El barco va, tira su ancla y por mucho oleaje que haya, el barco está ahí firme. Cuando vivimos por fe en las promesas de Dios que no miente, que juró por sí mismo en sus promesas, en su palabra, nuestra alma, donde están las emociones, donde está la voluntad, los sentimientos, que a veces están en turbulencia, pues si nosotros estamos firmes en la fe, va a aparecer lo que dice ahí. Firme ancla del alma. Nuestra alma queda anclada a la palabra. De ahí no la mueven las emociones. Quedamos anclados a la palabra de Dios, a sus promesas. Entonces nuestra alma se va a ir alumbrando nuestro entendimiento y vamos a disfrutar en nuestra alma, en nuestra voluntad, el fruto del Espíritu, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso lo disfrutamos es en el alma. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo lo disfrutamos en el alma. Entonces el gozo de Dios, te sientes bien. Entonces, no necesitas fumar para calmar la ansiedad. Necesitamos es echar las angustias en Dios. Eso es lo que hacemos el pueblo de Dios. No necesitamos tomar para huir de la realidad, para distraernos, para estar en un momento agradable y tranquilo y como que olvidarnos de las cosas. Pero resulta que al otro día se pasa el licor y quedan 2 opciones: volver a emborracharnos o estar otra vez angustiados y preocupados. Pero acá en la firme del ancla del alma, echa las angustias en Dios porque Él tiene cuidado de ti. Dios no miente y Él juró. Quiere decir que Dios te cuida. En medio de estas circunstancias que crees que va a caer, pues Dios te sostiene y no te deja avergonzar. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer un alto. Su palabra, ¿qué dice? Pues su palabra dice que debo de orar siempre y no desmayar. Y resulta que yo ya desmayé de orar por algo, porque llevo 15 años y todo igual. Pues te invito hoy a que no desmayes. 15 años a continuar orando por eso. Y en cada área hacer lo que dice la palabra. Usted va a leer la palabra y te quedas firme. Para que en este tiempo y siempre estemos en lo sobrenatural, confiados en Dios. Su paz, su amor, su gozo. Te sientes bien contigo mismo, te sientes bien con la familia que te dio, te sientes bien con el trabajo que haces, te sientes bien desarrollando la labor que haces, te sientes bien. Y Dios te va a ir añadiendo los deseos del corazón, va a aparecer los milagros, pero no debo de desmayar. Pero como veo el resultado y el resultado no es el que yo quiero, me muevo. Y al moverme, no va a suceder la vida sobrenatural. Y si está sucediendo, no la veo. Te reniego, como el pueblo de Israel, que viendo la vida sobrenatural y renegaban y dudaban, pues porque no está la fe. Pero Moisés, que estaba en la fe, pues estaba acá, firme.
Familia, los deseos del corazón en este tiempo, Dios lo va a conceder. ¿Qué debemos de hacer? Firmes en la fe. Hacer lo que dice la palabra. Que no nos mueva la emoción, ni el engaño de la carne, ni lo que vemos. Nosotros movemos, caminamos por lo que dice la palabra. Y así nuestra alma va a estar como firme. ¿Por qué hemos de estar firmes? Porque dos cosas inmutables, las que Dios no miente. Sus promesas y Él juró por sí mismo. Juró por sí mismo. Entonces, Dios te llamó para que eres bendición. Para eso Dios te llamó. ¿Qué puede estar sucediendo? Que no estoy firme en la fe. Que hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, pero mire la pandemia, entonces ya no estoy firme en la fe. Se acabó la pandemia, entonces sí estoy firme en la fe. Me fue mal el negocio, entonces estoy acá. Apareció el negocio, uy, Dios tan chévere, Dios sí es. Esté el negocio bien o no bien, firmes en la fe. Haya pandemia o no haya pandemia, firme en la fe. Que hay una dificultad en el hogar, firme en la fe. Firme en la fe, firme en la palabra, porque Dios no miente y Él prometió por sí mismo que iba a cumplir su palabra y el milagro sucede, familia. Con paciencia, dice que Abraham con paciencia alcanzó la promesa. Y la paciencia la genera Dios. ¿Dónde debemos de estar firmes? Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios 6, capítulo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Vestidos de la armadura de Dios para que estés firmes. Entonces debemos de estar firmes cada día. Pero dice acechanzas del diablo. Si ve que el diablo lo está acechando, si ve que ahí dice el versículo, hagamos un alto. ¿Ahí a qué se refiere ese diablo, Pablo? Y miremos qué es lo que está diciendo, identificando ahí. Primero, miremos el diablo, las cualidades, porque no porque diga ahí el diablo se esté refiriendo al diablo, al ángel caído del cielo, al que era querubín, que se le presentó a Job y se le presentó a Jesús. Ese diablo aquí no está hablando de ese. ¿Por qué sabemos que ese no es el diablo? El caído, el que se le presentó, el que le hizo todos los daños a Job, el que se le presentó a Jesús. ¿Por qué ese no es el diablo? Porque si hoy el diablo acechara, entonces, por ejemplo, en este momento, entonces alguien está en Cali y dice, el diablo me está acechando ahora. Y alguien que está en Iquira, el diablo me está acechando. Y alguien en Neiva, y alguien en España y en Estados Unidos, en este instante, el diablo acechando, el hombre le está dando algo que no tiene el diablo, que es la omnipresencia. O sea que este no puede ser el ser caído. El ser caído tiene forma. Dios le preguntó a Satanás, Satanás, diablo, es el mismo, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra. Satanás no es omnipresente. Así que descanse que este diablo no es el ser caído que anda volteando por el mundo. No. Ese acechando, ese diablo no se refiere a ese ser caído. Porque Satanás no es omnipresente ni es omnipotente. El único ser que es omnipresente, que está en todas partes, que vive en ti, vive en mí, en Andrea, en cada uno de nosotros en este momento es el Dios vivo, el único. El único omnipresente es Dios. Y el único todopoderoso es Dios. Satanás no. Cuando le dicen que el diablo está acechando y le cuentan este versículo, doctrinalmente no es correcto. Porque Satanás no puede estar en todos lados al mismo momento, al mismo tiempo, por favor. Descansemos ahí. Entonces, ¿qué es? Entonces luego dice en acechando. ¿Qué es acechanza? Dice que acechanza es una palabra que se refiere a una amenaza oculta, engaño, artimaña, astucia, enredo, apariencia, fingimiento y falsificación para hacer daño a alguien. Esa es acechanza. Es una amenaza oculta, engaño, artimaña, enredo, apariencia. ¿Ese diablo qué es?
¿Qué dice ahí? Que acechanza del diablo. Y para eso necesitamos toda la armadura de Dios y estar firmes. Firmes en el momento de la acechanza. ¿Y qué es la acechanza? El engaño, la amenaza oculta, la artimaña, la astucia del diablo. Entonces, ¿qué es ese diablo? Pues ese diablo identifica es el engaño de la carne, los deseos engañosos. Porque los deseos engañosos sí están en todos los escogidos de Dios. La carne donde mora el mal sí está en todos. Entonces ese diablo está identificando es el donde mora el mal. Gálatas 5 del 19 al 21. Hechicería, idolatría, odio, resentimiento, inmundicia, borrachera, orgías. Todo eso del Gálatas del 5 del 19 al 21. Toda esa información del mal en todos sí está. En una parte de nuestra mente, ahí está eso. Y se identifica con diablo, ¿por qué? Porque es toda la información del mal. Cristo, cuando tomó cuerpo, Jesús muere y resucita, nos circuncida y coge el pecado, el mal, y lo encierra en la carne. Y lo coloca a un lado. ¿Para qué? Para depender de él, la armadura de Dios. Necesitamos de la fe y de su palabra. En la armadura de Dios son varias cosas, pero hoy vamos a hacer énfasis en la fe y en la palabra, porque estamos firmes en la fe. Entonces, ¿cuáles son las acechanzas? Pues la acechanza no está afuera. Por ejemplo, cuando el problema de las mujeres, de las violaciones, entonces han llegado a decir, no, es que la culpa es de la mujer porque anda en minifalda, mire cómo se sentó, entonces la culpable es ella. No, la verdad es lo que está en el interior de la persona, que es la parte de la fornicación, del adulterio, de la inmundicia, y lo engaña. Es una acechanza que está en la mente, en nuestra mente, y nos engaña el alma. Para eso debemos de estar firmes en la palabra. Leer la palabra para poder estar firmes, porque la fe es escudo que nos protege. Porque sabemos que eso es un engaño, es una mentira. Y en todos nosotros, por eso Jesús dice, no juzgue. Porque todos nosotros somos potencialmente, porque ese engaño está ahí. No es el ser caído volteando por todos lados afuera, no, está en el interior. Y la única manera de que ese engaño, que decíamos una acechanza, que es artimaña, engaño, amenaza oculta, astucia, enredo, lo único que nos permite que no caer en ese enredo es la relación con Dios. Leer la palabra y la fe que nos protege, firmes en la palabra. La palabra dice que estás limpio, que eres santo y perfecto. Me quedo en esa palabra. Que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pues había unas acciones y unas cosas, pero ya somos nuevos. Nos quedamos en la palabra. Debemos de estar firmes para no caer en ese enredo, en ese engaño. Y la única manera es la palabra de Dios. Estar firmes en esa palabra, por fe. Si no nos engaña, entonces aparece la duda, aparece la preocupación, aparece la ira, aparece la maledicencia, aparece la borrachera, el alcohol, aparece el adulterio, la fornicación, pero todo eso es porque hemos sido engañados. Debemos de estar firmes en esa palabra para poder estar seguros y confiados. Y vamos a ver estos 4 meses y 10 días que faltan para que termine el año, los milagros de Dios. Lo que Dios dijo se cumple, Él no miente. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.